Esta última línea es de larga distancia, gratuita para quienes nos acompañan en las ciudades de Colombia y los 125 municipios de Antioquia. El tema de hoy es bien interesante, lo habíamos prometido hace algunos días, y es hablar de la inclusión y de los derechos que tienen en nuestra sociedad las personas con discapacidad. Así que yo los invito para que nos expresen o nos cuenten sus casos y nos manifiesten todas sus preguntas o inquietudes sobre este tema. Y sobre este tema quiero contarles algo. La Organización Mundial de la Salud estima que un 15% de la población mundial son personas en situación de discapacidad, aproximadamente 1.000 millones de personas. Esta cifra es bastante representativa. El 6.3% además de la población colombiana lo constituyen personas en situación de discapacidad. En Antioquia, el número de personas en situación de discapacidad es de 157.941 personas. Vivimos en una sociedad incluyente y que reconoce además los derechos de las personas en situación de discapacidad. Es la reflexión que hoy también queremos hacer. Yo los invito para que nos acompañen durante esta media hora, porque su caso también puede estar en casa. Bienvenidos. Comenzamos Su Caso en Casa, estamos en directo, lo que significa que ustedes pueden participar a través del 232-4604 y 018-051-5015. El tema de hoy tiene que ver con la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad. ¿Somos realmente incluyentes? ¿Tenemos sociedades o ciudades diseñadas para las personas en situación de discapacidad? Está con nosotros el doctor Daniel Arcila Posada. Él es abogado especialista en Derecho de la Seguridad Social. Gracias por estar acá, doctor Arcila. Bienvenido. Muy buenos días, Yasmín. Muy buenos días. Buenas noches. Buenas noches, sí. Muy buenos días a todos muy buenas noches a todos los televidentes. Efectivamente, hoy vamos a conversar sobre el tema de la población en situación de discapacidad. Y estoy muy alegre de estar aquí compartiendo con ustedes en el programa. Y yo empecé con una reflexión que es la que muchos nos hacemos y la pregunta que nos hacemos. ¿Vivimos en una sociedad incluyente y que reconoce los derechos de las personas con discapacidad, doctor Arcila? Pues realmente, Yasmín, sí sería válida la pregunta. ¿Por qué razón? Normalmente en nuestra vida cotidiana no notamos todas aquellas personas que se encuentran con estas limitaciones, bien sea físicas, psíquicas, sensoriales, que verdaderamente hacen parte de nuestra cotidianidad y que realmente requieren nuestra ayuda, nuestra comprensión, nuestro acompañamiento, claro. Y que son personas plenamente capaces en todos los sentidos y que la sociedad, tanto la sociedad, los empleadores, el Estado los debe incluir. Muy bien, ¿cuál es la diferencia entonces entre discapacidad y debilidad manifiesta para las altas cortes en Colombia, doctor Arcila? Bueno, Yasmín, efectivamente hoy hay un tema bastante inquietante en las altas cortes, en los estrados judiciales, y es el debate sobre la diferencia entre esta situación de discapacidad y la debilidad manifiesta. Dos líneas que manejan dos altas cortes en nuestro país, una la Corte Constitucional y otra la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Hablamos de debilidad manifiesta, sí, que es, digamos, la tesis que maneja la Corte Constitucional, cuando una persona tiene alguna deficiencia o limitación física, psíquica o sensorial en cualquier nivel que le impide desarrollar sus actividades, digamos, de forma normal. Muy bien. Vamos a saludar a Livia, que se encuentra en la línea. ¿De dónde nos llama? Livia, y bienvenida. Bueno, vamos a repetir nuestras líneas telefónicas, ya no está Livia en la línea, 232-4604 y 018-051-5015. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy estamos hablando en Su Caso en Casa de la inclusión y derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué implica para un empleador, doctor Arcila, contratar a una persona en situación de discapacidad? Bueno, en este momento el Estado, como es su deber promover la inclusión de las personas en situación de discapacidad,
ha establecido una serie de beneficios para estos empleadores que vinculen a las personas en esta situación. Ejemplo de estos beneficios puede ser la disminución de la cuota de aprendices en un 50%. Todo empleador está obligado por tener más de 20 trabajadores a vincular a un aprendiz. Pues bien, si este aprendiz se encuentra en condición o en situación de discapacidad, pues limitará o reducirá su cuota de aprendices a la mitad. Tiene, digamos que otros beneficios o bondades, por ejemplo, para licitaciones con el Estado, cuando su planta de trabajadores esté en condición de discapacidad por lo menos un 10%, será preferido sobre otros. O sea, es importante para las empresas que licitan o las entidades que licitan con el Estado este asunto. A su vez también tendrán, cuando supere el 10% de la planta, unas exenciones tributarias como tal. Es importante también para los empleadores anotar que vincular a una persona en situación de discapacidad a su vez es darle la oportunidad a un ser humano de desarrollar sus potencialidades. Un ser humano que por la experiencia, puedo decirles, va a entregar todo de sí más que cualquier otra persona, porque está obteniendo una oportunidad laboral que es de alguna forma compleja de obtener. Bueno, aquí entra un término que es bien importante y que además es tendencia en los últimos años, y es el teletrabajo. ¿Qué ventajas tendría el teletrabajo para un empleador en este caso? Bueno, Yasmín, efectivamente el teletrabajo es una modalidad no tan nueva en Colombia. Inició su carrera en el año 2008 con la ley 1221. Esta modalidad, ¿qué facilidades tiene? Es la vinculación de una persona desde habitualmente su sitio de residencia. Sí, desde su hogar. Sí, mediado por las TIC, es decir, una persona que trabaja para su empresa a través de las TIC, computadores, celulares, equipos móviles y demás, y digamos de alguna manera facilita la inclusión de la población en situación de discapacidad, esta modalidad. En Medellín, específicamente, hoy tenemos 29.000 teletrabajadores y en Colombia, a datos del Ministerio del Trabajo, tenemos alrededor de 90.000 teletrabajadores. Esta modalidad es maravillosa, digamos, para todos los empleadores, le ahorra costos de alguna forma y posibilita la vinculación de estas personas. ¿Y es un porcentaje alto más o menos en relación con el tema de las personas con discapacidad, por lo menos en nuestro medio? Bueno, en nuestro medio no es un porcentaje muy elevado el de las personas con discapacidad que se vinculan en esta modalidad, pero debería serlo. ¿Por qué no es el porcentaje tan elevado? Porque la modalidad apenas se está implementando. Sí. Apenas el Ministerio del Trabajo viene implementando el Pacto por el Teletrabajo y apenas se viene conociendo, pero es la modalidad idónea para, sobre todo, las personas con problemas de movilidad reducida. Muy bien, estamos hablando hoy en su caso en casa de la inclusión y derechos de las personas con discapacidad. Está con nosotros Juan, lo saludamos, qué gusto, bienvenido a su caso en casa. Sí, buenas noches. Lo escuchamos, Juan. Mi pregunta es, si una persona que de nacimiento es sordomuda y ha laborado en una empresa X durante más de 20 años, al momento de requerir pensión debe seguir las mismas reglas que una persona que no tiene discapacidad para pensionarse. Muy buena pregunta. Juan, gracias por participar hoy en el programa. Gracias a ustedes. Bueno, doctor Arcila. Recientemente, bueno, empecemos con lo que ha pasado históricamente sobre los casos de las personas que buscan la pensión de invalidez, en este caso. Tradicionalmente, si la persona, digamos que ostentaba una discapacidad desde su nacimiento, no era, digamos, protegida por esta pensión de invalidez, en razón a que para poder pensionarse tenía que cumplir unos requisitos de unas semanas cotizadas antes de la fecha de la estructuración de esa invalidez. En ese orden de ideas, si la persona pues nació con algún estado de discapacidad, pues no tendría semanas anteriores cotizadas. Digamos que esto había sido lo tradicional interpretado por las altas cortes. Sin embargo, recientemente la Corte Constitucional, de alguna forma interpretando ese artículo 13 que nos habla de la igualdad, el artículo 54 de la Constitución que nos habla de esta población en situación de discapacidad, dijo, hombre, no se puede tener en cuenta
la fecha de nacimiento como la fecha de estructuración de la invalidez. Tengamos en cuenta la fecha en la cual esa persona entró en un estado efectivo que le ocasionó la pérdida de su capacidad laboral. No fue desde su nacimiento, tanto es que trabajó toda su vida. Entonces han venido estructurando esa fecha de pérdida de capacidad laboral después del nacimiento, así digamos que la enfermedad sea congénita o de nacimiento. Muy bien. Hoy estamos hablando en su caso en casa de la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad. Quiero recordarles a ustedes nuestras líneas telefónicas para que sigan participando en el 232-4604 y 018-051-5015. También lo pueden hacer en nuestras redes sociales, en Twitter, numeral Su Caso en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook, canal Teleantioquia. Tenemos otra llamada de Luis. Luis Padilla. Luis Padilla, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y Bueno, adelante con su inquietud. Sí, la inquietud mía es la siguiente. Desde el 2001 yo fui calificado en mis dos manos como enfermedad profesional de túnel carpiano y tendinitis de Kerben. Sí, en las dos manos nos dice. En ambas manos, sí. Hay 5 cirugías con las dos manos. Entonces yo fui echado en una empresa a raíz del caso. Yo puse una demanda y prácticamente la perdí. Entonces, desde esa época para acá, yo he sido objeto de discriminación en todas las empresas. ¿Por qué? Porque como padezco con una enfermedad laboral, Claro. Inmediatamente las empresas, cuando se dan cuenta del caso, inmediatamente utilizan unos métodos de que soy deshonesto, que yo utilizo mi enfermedad para engañar y tener cuantías económicas y así sucesivamente. Y hasta la fecha yo tengo 51 años y en este momento estoy desocupado precisamente por eso y tengo una experiencia laboral muy bonita. Claro. Pero parece ser que... Pero ha sido discriminado por su condición. Es correcto, pues como te digo, las empresas inmediatamente se dan cuenta del caso mío, porque obviamente la ARL me lleva un tratamiento y a veces ellos se ubican en dar recomendaciones a la empresa para Sí, ver claro. pero eso se constituye en una situación bastante difícil. Luis, ¿y su pregunta específica cuál es? La pregunta es, ¿qué pasa con este problema que yo estoy afrontando todavía? Ese es uno. ¿Y qué puede hacer, por supuesto? Exactamente, porque parece ser que yo me parezco como desprotegido por la ley. Claro. Inclusive, sacando de un contexto esto, hoy me da vergüenza y me da tristeza que nosotros no hemos dañado nuestro cuerpo trabajando porque hemos sido rotor, y ver hoy en día lo que está haciendo el Estado con estos bandidos que tienen todo el privilegio, y el Estado a nosotros, no solamente a mí, muchos Luis. somos discriminados. Ahora, ya para terminar este puntico, Muchísimas gracias. también Sí. tengo otra cosita que para comentarle al abogado. Yo también fui calificado por tinnitus acúfeno. Bueno, ese término sí no lo Médico. entiendo, doctor Arcila, así que usted me va a explicar enseguida. Exacto. Para que vamos abreviando, Luis, Sí, y vamos sí. concluyendo la pregunta. Bueno, esto es aparte, también hace parte de una enfermedad laboral. Ya. Y la ARL nunca quería indemnizar porque aparece en cero y que porque la tinnitus es un caso desconocido, es una situación bastante adversa porque en la noche los sonidos es espantoso, es como una mariposa y eso no te deja centrarte y no te deja como ubicarte bien en lo que estás haciendo. Muy bien. Entonces, esto era el temita Luis. que yo quería pues comentarle al abogado y a ustedes como persona idónea sobre este caso. Y con mucho gusto recibimos este caso, Luis. Gracias por participar hoy en el programa. Ok. ¿Cómo lo podemos orientar a él, doctor Arcila? Comencemos por la última parte y de ahí nos vamos para atrás. O sea, ¿qué puede hacer él porque ha sido discriminado en el tema laboral? Bueno, realmente la Constitución Política de Colombia garantiza en su artículo 13, como uno de los derechos fundamentales, la igualdad para todas las personas, entre esas la igualdad del acceso al empleo como tal, que lo establece el mismo artículo 54 de la Constitución. Digamos que es un deber del Estado garantizar este acceso. ¿Y qué Pero en puede el caso hacer él? concreto Sí. para esta persona, pues realmente él podría participar de todos los procesos de selección. Ningún empleador en Colombia podría, digamos, rechazar su candidatura a un empleo
por la situación de discapacidad que tiene. Que una persona se encuentre en situación de discapacidad no significa que se encuentre imposibilitado para trabajar, ni más faltara. Tiene otras aptitudes. Si tiene de pronto una pensión de invalidez, una situación de invalidez, pues de pronto no podrá ejercer algunas actividades, pero otras sí, inclusive con mayor suficiencia que la gran mayoría de las personas. Yo le invitaría a él, de ser el caso, en caso de participar en procesos de selección donde se viera discriminado por ese acceso y por esa condición, esa situación de discapacidad, a que incoara una acción de tutela. Muy bien. Por el acceso al trabajo, la igualdad y digamos que su condición de vulnerabilidad. En este caso se aplicaría la acción de tutela, como en tantas oportunidades lo hemos mencionado aquí en el programa. Está con nosotros Rosa, en la ciudad de Cali. Rosa, qué gusto saludarla, bienvenida. Buenas noches. Adelante con su pregunta. Fuera tan amable, yo necesito saber, yo soy limitada física, yo nací bien, pero a la edad de 18 meses me dio poliomielitis. Sí. Yo soy natural de Prado, Tolima. Resulta que yo entré a pagar muy tarde porque pues trabajaba, pero no hubo oportunidad o no me dijeron o no fui capaz de pagar nada. Entonces entré en el 99 a Prosperar. Me recibieron como limitada física y pagué. Y ahora me anularon, pues no puedo seguir pagando, ya tengo 67 años, hace 2 años dejé de pagar. Sí. Y entonces voy a Colpensiones y tengo 684 semanas. No me pensionan, pero ¿por qué? Ahora estoy peor y peor porque me he caído tanto, ando en silla de ruedas. Y me fui donde una abogada y la abogada me dice que Prosperar no pensiona a ninguno que haya entrado así. Entonces yo digo, ¿por qué nos aceptaron? Yo era subsidiada por el gobierno, pero allá sabían la limitación de uno. Entonces, ¿por qué nos aceptaron? ¿Por qué me aceptaron así? Muy bien. Ahí está su inquietud. Entonces, Rosa, ¿qué debe hacer en este caso? Gracias por participar en la ciudad de Cali. Doctora Arcila, ¿cómo podemos orientar a la televidente? Bueno, la señora Rosa realmente estuvo, digamos que aportando por medio del consorcio Prosperar, lo que se conoce como Colombia Mayor. Esta persona debió, de alguna forma, aportar para la pensión de vejez. Digamos que ese es el fin de los aportes por Prosperar y de Colombia Mayor. Pero realmente tendría que mirarse si ella hoy, en virtud de los nuevos fallos de la Corte Constitucional, podría acceder a esa pensión de invalidez por los aportes que realizó. Es discutible porque ella dice que su enfermedad es congénita y entró, digamos que en esa circunstancia por el consorcio Prosperar, pero se podría, digamos que analizar el caso en virtud de la nueva sentencia de la Corte Constitucional, donde dice que en el momento en que se estructure, digamos que ese estado de invalidez, puede ser no desde el nacimiento, puede ser posterior al nacimiento, así la enfermedad sea congénita. Perfecto. Hoy estamos hablando en el programa sobre la inclusión y derechos de las personas con discapacidad. Ahorita estábamos hablando de un aspecto muy interesante, tiene que ver precisamente con el teletrabajo. ¿Qué ventajas tiene el teletrabajo para un trabajador, en este caso, que sea una persona con discapacidad? La respuesta después de los siguientes mensajes. Hacemos una breve pausa, en su caso en casa, y enseguida regresamos con más preguntas de los televidentes y por supuesto con unos datos bien interesantes para que ustedes tomen nota. Volvemos.
¿Con qué barra vas a ir a salir por acá? Ahí sí lo está escuchando. Ay, no, dígale que no escucho, que ya no. Mira cómo te ves. Bien. 40 segundos. 40 segundos. Ay, qué susto. Regresamos a Su Caso en Casa con esta última parte. El tema de hoy, inclusión y derechos de las personas con discapacidad. Es muy importante. Los datos que vamos a ver a continuación son muy importantes para recordar. La Organización Mundial de la Salud estima que un 15% de la población mundial son personas en situación de discapacidad, aproximadamente 1.000 millones de personas. El 6.3% de la población colombiana lo constituyen personas en situación de discapacidad. En Antioquia, el número de personas en situación de discapacidad es de 157.941 personas, equivalente al 2,42%. Según la OIT, a nivel mundial, 386 millones de personas en edad de trabajar se encuentran en situación de discapacidad. Según las cifras registradas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en Colombia hay 3 millones de personas en situación de discapacidad, de las cuales el 52% está en edad productiva, pero solo el 15,5% realiza algún tipo de trabajo. El nivel de analfabetismo de la población en situación de discapacidad es del 22,5%, bastante alto en comparación con el resto de la población, que es del 7%. El 31,68% de la población con discapacidad no ha recibido ningún tipo de formación para el teletrabajo. Preocupantes estas cifras. Está con nosotros otra televidente, no quiere darnos su nombre, pero la escuchamos. Bienvenida. Adelante con su inquietud. Buenas noches. Sí, señora, la escuchamos. Para hacerle una preguntita al doctor. Vea, es que yo tengo una niña que ella sufrió un accidente cuando tenía 7 años. ¿Sí? Sí. Y entonces ella quedó con una discapacidad demasiado grande. Es una niña que es huérfana de padre y madre. Claro que ella ya en este momento tiene 25 años. Pero mi pregunta es la siguiente. Cuando ella tuvo ese accidente, estuvo 2 meses en coma y a ella nunca la indemnizaron. ¿Ella puede hacer algo todavía o no lo puede hacer? Muy buena pregunta, doctora Arcila. Gracias a nuestra televidente por participar hoy en el programa. Bueno, Yasmina, habría que mirar, y a la televidente habría que mirar qué tipo de accidente sufrió la niña. Pues realmente ella pregunta por la indemnización derivada de ese accidente. Y ella dice que es bastante grave, de hecho. Sí, dice que es bastante grave, dependiendo pues de la clase de accidente. Puede ser pues un accidente acudiendo a un servicio médico, o un accidente en temas de tránsito, o digamos que provocado por alguna entidad del Estado. Digamos que serían distintas vías, pero realmente ya los hechos habrían sucedido hace algún tiempo bastante prolongado. O sea que ya no tiene derecho, o sí tiene derecho a posiblemente ya habría prescrito ese derecho, pues la acción se debe ver, digamos que realizado o incoado dentro de los 4 años, o dependiendo pues del tipo de acción que se deba incoar, pero ya han pasado casi 20 años, ya habrá prescrito ese derecho. Estábamos mencionando ahora el tema del teletrabajo, que es la tendencia en los últimos años y que de alguna manera pues beneficia a las personas con discapacidad. ¿Qué ventajas tiene el teletrabajo para este tipo de trabajadores? Bueno, el teletrabajo tiene ventajas para el empleador y para los trabajadores. Para los trabajadores, una indudable, poder compartir y acompañar el crecimiento de sus hijos, compartir con su familia. Digamos que
trabajar desde el hogar. Eso es invaluable para cualquier ser humano, pensaría yo. Para las personas en situación de discapacidad, poder acceder a un trabajo donde no se requiere normalmente ninguna actividad física, sino netamente intelectual, y digamos también hay ahorros en temas de transporte, en temas de espacio e infraestructura, en temas de calzado y vestido como tal para asistir al trabajo. Eso digamos que en cuanto a los trabajadores, aparte de los tiempos y el medio ambiente, o sea, cuánto digamos que beneficiamos al medio ambiente, a nuestra ciudad, al no movilizarnos diariamente al trabajo. Eso es incalculable. Es verdad. Digamos que sería una modalidad muy interesante y de hecho en auge. Ya en los últimos 3 años ha crecido más de un 200% esta modalidad. Pues una ventaja muy grande, la verdad. Este tema del teletrabajo es caso aparte para tratarlo en uno de los programas de Su Caso en Casa. Gracias, doctor Daniel, por acompañarnos hoy en el programa. Muchas gracias, Yasmín, y a todos los televidentes. Muy claro en sus conceptos, a ustedes gracias también. Yo los espero el próximo lunes para que hablemos de derechos y obligaciones en la propiedad horizontal. Gracias por su compañía, feliz noche y feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.